Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a Venezuela Empresarial por 105.3 FM. Hoy sábado a las 6 de la tarde comenzamos a conversar con ustedes. Esta semana muy convulsionada en los micrófonos, Mari Menuto, Arquímedes Román, que va a estar en su sección de análisis y algo más. Y bueno, estamos con ustedes a través también de @BE Piso Empresarial. Desde este momento nos pueden hacer consultas, nos pueden escribir para hacer sus comentarios, sus indicaciones, todo lo que ustedes quieran acerca de lo que ha ocurrido en el sector productivo nacional durante esta semana en un entorno país cada vez quizás más complejo. Bueno, amigos, para el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente actual. En Carabobo, como ustedes saben, se han suscitado muchísimos saqueos. Hemos sido un estado realmente pues que ha tenido una incidencia muy alta de saqueos a comercios, a empresas, a industrias, y esto ha sido pues desmedido, increíble, y ha causado muchísimos daños patrimoniales, emocionales, morales a muchísimas personas, por supuesto los dueños de los negocios, de los comercios, de las empresas, a sus gerentes, a sus juntas directivas, a sus empleados, pero también a las comunidades donde hacen vida estos comercios y estas empresas. Feliz tarde, Arquímedes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otro sábado contigo y con toda tu audiencia. Arquímedes, en este marco y en este entorno país tan complejo, cada vez más complejo, cada día pareciera ser más difícil hablar del contexto, del endoentorno y el exoentorno de esta situación país. Hemos visto saqueos generalizados, saqueos en diferentes municipios de la entidad. Queríamos conversar contigo para que nos ayudaras a definir un poco el tema de saqueos, más aún cuando nosotros en Venezuela Empresarial pues damos respaldo a las empresas con el poder de la información. Queremos que la gente entienda cuál es ese fenómeno del saqueo. Mira, es muy lamentable, muy grave lo que ha ocurrido en Valencia en esta semana y va a tener repercusiones en el abastecimiento de productos mucho más adelante. Y estos saqueos que se han producido acá, hay que estar claro que esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela. No es la primera vez que ocurre en el mundo. El saqueo es un fenómeno muy especial que se produce en ciertas circunstancias y en ciertos momentos en los cuales un grupo de personas siente que no hay ley, que la ley no existe, que no existe la norma, que no existe la propiedad y que todo el mundo que participa en el saqueo está exento de culpa. Es decir, nadie se siente culpable. Todo el mundo se siente con derecho a participar en el saqueo como si estuviera participando en una piñata. Es un fenómeno psicológico que se produce de tal manera que de pronto hay espectadores que están viendo como unos maleantes, pudiera decir, se están saqueando, y los espectadores, sin darse cuenta, se convierten en partícipes y se hacen también parte del saqueo y saquean también. De tal manera que es un fenómeno colectivo, un fenómeno muy extraño, que cuando se desata, cuando se inicia, es difícil de contener. Ahora, hay saqueos por distintas razones, pero no siempre, muy pocas veces el saqueo se produce por necesidad de los saqueadores. Es decir, por hambre o porque necesitan algo. Existen otras razones que son las que motivan que esa explosión de ausencia de ley, de ausencia de norma, se produzca y se asalten las propiedades de distinto tipo. Ahora en Venezuela ha habido saqueos de toda la vida. Sí. Con la guerra de la independencia fue historia de saqueos de principio a fin. Y uno de los principales saqueadores era Boves. Y Valencia fue precisamente saqueada por Boves. Y no solo saqueada, sino que Boves en Valencia hizo cosas horrorosas. Asesinatos masivos acompañados de saqueo a casas y a los pocos comercios que existían acá. Y en la guerra federal, Zamora, precisamente los ejércitos de Zamora eran temidos porque por donde pasaba Zamora era tierra arrasada.
haciendas saqueadas y negocios arrasados. De tal manera que en la guerra federal, en la guerra de independencia, el saqueo era una forma que tenía dos objetivos. Uno, de premiar a los soldados. Y esto viene de mucho antes. El general le decía muy bien, cuando termine la batalla, entren, saqueen y eso es suyo. Esa era la manera de pagar. Si esos generales no pagaban 15 y último, sino el saqueo era la manera de pagarle a los soldados de la batalla. Y así lo hacía Zamora, y así lo hacía Boves, y así lo han hecho durante muchísimos años en todas las situaciones de guerra. Ahora, hay saqueos que no se producen en situaciones de guerra, y en Venezuela tenemos muchos casos. Fíjate, el más reciente, el Caracazo. El Caracazo se produce en 1998. 89. Corrijo, en 1989, cuando recién se inaugura el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y esos saqueos se localizan fundamentalmente en la zona de Guarenas, y luego se generalizan por todo Caracas y duran 3 días. ¿Qué pasó? Que esos saqueos fueron transmitidos en vivo por televisión. Entonces, toda Caracas y todo el país vio el saqueo, vio que estaban saqueando impunemente, que la Guardia Nacional y que el Ejército permitía que el saqueo ocurriera y no lo impedía. Y eso generalizó de una manera incontenible el saqueo por todo el país, y eso duró 3 días. ¿Ve? ¿Es irrefrenable entonces el saqueo? Pareciera. Te digo, ahí la cuestión psicológica, inclusive los espectadores de un saqueo se convierten en saqueadores. Es difícil. Participan todos. Claro, es el concepto de la piñata. Es difícil estar de espectador en un saqueo. El espectador siente que él está, si no lo hace, es un tonto. Si él no participa en el saqueo, es un tonto, porque aquello es una rebatiña en la cual generalmente la fuerza pública no interviene. Interviene muchas veces para regular o para controlar, pero hemos visto que en distintas ocasiones en el país la fuerza pública, inclusive en este año, cuando el Caracazo, la fuerza pública no intervino en los saqueos, intervino posteriormente en los francotiradores en las noches, y hubo como 500 muertos. Pero en los primeros saqueos no intervino, los controlaba, los regulaba, pero no los reprimía, no los impedía. De manera que ese es un fenómeno sumamente extraño. Ahora, si los saqueos son inducidos, si los saqueos son espontáneos, eso es otra cuestión. Ahora, una vez que se inicia el saqueo es incontrolable. Eso no tiene control. ¿Por qué Carabobo? Mira, no lo sé. No lo sé qué ocurriría en Carabobo, cuál es la circunstancia especial. Y municipios, además, varios municipios. Sí, y todo ocurre en la periferia de Valencia. No ocurre en Valencia, sino ocurre en las periferias. Así es. No tengo ninguna razón cierta para darte, te diría cualquier cosa que son especulaciones, pero en alguna parte pudieron empezar. Fíjate que ha habido saqueos mucho en el estado Bolívar, en meses anteriores. Meses anteriores, sí. Y saqueos bastante severos, bastante graves. Donde menos saqueos ha ocurrido es en Caracas. En Caracas. Pero los saqueos están ocurriendo en el interior del país. Por alguna razón que no tengo los elementos conceptuales o científicos serios como para decirte por qué. Lo demás sería especulación. ¿Qué podemos esperar que suceda en los próximos días? ¿Crees que esto sea un fenómeno que pueda continuarse, que pueda seguirse suscitando en Carabobo? No lo sé. Yo lo que sí sé es que estos saqueos que han afectado a cientos de empresas de producción, empresas de distribución, empresas de servicios, van a tener una consecuencia en el abastecimiento de productos en Valencia y en otras ciudades. Es decir, el desabastecimiento se va a agudizar a consecuencia de que hay un cierto número de empresas que perdieron su capacidad operativa por un tiempo. De tal manera que esto lo que hace es agravar más un problema que ya de por sí era bastante grave. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Arquímedes. Tenemos ya en cabina también a Guillermo Manosalva. Ustedes lo conocen, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Feliz tarde, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mari. Muy buenas tardes. Aquí el que va a estar con nosotros en esta tarde del sábado tan fresca, ¿no? Sin duda que hay como una duda, inclusive, porque se nos ha recomendado no utilizar la palabra saqueo, sino acciones vandálicas. Eso es una duda que todavía no he podido establecerla, pero y que supuestamente está penalizada en la legislación actual venezolana. Entonces, Pero acciones vandálicas es un término más grande. pero estaba leyendo ahorita en el diccionario que son manifestaciones expuestas producto de provocaciones policiales. Las acciones vandálicas. Las acciones vandálicas, entonces imagínate. Tendríamos que revisar entonces hay que revisarlo mejor. Porque es interesante lo que ponerle está diciendo lupa ahí, ¿no? a ese término de cómo nos están pidiendo que lo digamos. Arquímedes ya se dio cuenta del porqué, ¿no? Claro. Entonces, mira, lo que sí es que nosotros la rechazamos contundentemente cualquier tipo de definición que tenga en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros el primer día, el 2 de mayo, que fue cuando se vieron las primeras manifestaciones, hicimos una llamada de alerta a los organismos de seguridad del Estado para que no fuera increciendo el hecho en sí, ¿no? Y hubo una inercia, hubo una inacción que hasta nos preocupó porque no había una respuesta adecuada para frenar la situación que se estaba presentando y no sabíamos el porqué. En principio creíamos, observábamos muchas cosas en los días anteriores que nos daban, o buscábamos ahí las explicaciones, pero nos dimos cuenta que no estaban ahí. Y de acuerdo con la explicación que dio Arquímedes, entonces sí ya vemos de qué manera puede haber estado. E inclusive pensamos que la inacción produjo de que hubiera esa reacción de el pueblo sin límite, o sea, sin ley. Entonces yo actúo de la mejor manera y como yo soy el más fuerte, yo soy el que tengo armas, yo soy el que tengo esto, actúo de manera incontrolable, ¿no? Incontrolable. Eso fue que del martes para el miércoles habían 12 o 13 empresas afectadas y del miércoles para el jueves ya teníamos 48. ¿Cuáles son las cifras actuales que maneja la Cámara? 138 extraoficialmente. Pero esta mañana, conversando con algunas personas involucradas en la Asociación de Comerciantes Pequeños y Medianos de la ciudad, que existe, por cierto, no me había enterado de que existía, pero existió por el llamado que hizo en un programa de audiencia nacional. Y entonces se me aparecieron y existe, y ellos son de los más afectados, porque contabilizaron ellos 95. Entonces yo cuando me puse a contar a sacar la cuenta, eso da más de 130 y pico, que es lo que nosotros estábamos manejando. Claro, hasta pequeñas bodegas, incluso de estas que funcionan en las casas. Me dicen que en el norte de Naguanagua, correcto. Eso fue muy fuerte. De la bomba Santana hacia arriba. Hacia arriba. O sea, pareciera un fenómeno social, ¿no? De hecho, y esta mañana cuando escuchaba a Betty Amadillo en su exposición, cuando ella nos explicaba que habían bajado más de 1.500 personas a tomar lo que quedaba, porque ya lo habían hecho con anterioridad. O sea, uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es la situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Esto es espontáneo? ¿Esto es qué? ¿Es conducido? ¿Es inducido? ¿Qué pedimos? Primero que la autoridad civil, la máxima autoridad civil, quien tiene el control de este tipo de acciones por orden legal, ¿verdad? Y constitucional, hay un elemento inclusive de accionar de políticas públicas, porque esto es una política pública de seguridad y tiene que coordinarla con los alcaldes de la ciudad, de todo el Estado de Carabobo y con los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces existe la figura del Comité Estadal de Políticas Públicas, donde se consiguen los recursos que se necesitan a través de los gobiernos locales no solamente para este tipo de seguridad, sino para otras políticas públicas necesarias, ¿no? Entonces creo y se lo solicitábamos al gobernador esta mañana, de que era necesario que lo convocara.
y que los organismos de seguridad del Estado actuaran coordinadamente. Claro, de alguna u otra manera tenemos que frenar este fenómeno para que no siga suscitándose, además porque vamos a comerciales y ahorita quisiera que además de esta cifra que me acabas de dar, me hicieras un aproximado de a cuántas personas eso implica. 138 aproximadamente extraoficial comercios afectados, comercios y empresas. ¿A cuántas personas ha llegado a afectar este fenómeno de acciones vandálicas ocurridas en la entidad? Vamos a unos breves mensajes comerciales, ya regresamos por 105.3 Unión Radio en Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. Amigos, ustedes saben que nosotros en este espacio respaldamos a las empresas con el poder de la información. Nuestro programa siempre tiene como foco tratar el tema empresarial, lo que afecte al sector productivo nacional. Y llevamos muchos años, pues bueno, que hay múltiples factores que han afectado al sector productivo nacional. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de @BE Piso Empresarial, @BE Piso Empresarial, y hacernos llegar sus comentarios, sus consultas, sus opiniones. Si tienen algún caso cercano, en el caso de comercios, empresas o industrias que han sufrido este tema de las acciones vandálicas, de los saqueos suscitados en nuestra entidad, lamentablemente a partir del 2 de mayo. Les recuerdo que estamos en cabina con Guillermo Manosalva, el expresidente de la Cámara de Comercio, y ya también nos acompaña en cabina Betty Amadío. Ella es directora ejecutiva de Empresas Amadío, una de las historias que lamentablemente pues tenemos que contar y relatar en estos días en la entidad. Guillermo, hablábamos en el segmento pasado del número de empresas oficial, extraoficial que se maneja, que han sido afectadas por estas acciones, y me decías que eran 138 aproximadamente, y que sin embargo, pues ahí quizás no estamos tomando en cuenta muchos bodegas, bodeguitas, esas casas que vendían en el porche de su casa, en el estacionamiento, y que también han sido afectados por los saqueos. ¿Manejas alguna cifra del número de personas que han sido afectadas de manera directa por estas acciones vandálicas? Sí, mira, nosotros habíamos comenzado a manejar cifras cercanas a los 2.000 personas, pero cuando empezamos a palpar directamente las acciones, hay empresas, por ejemplo, como el caso de Amadío, que tiene 250 personas que están prácticamente desempleadas en este momento, y Lácteos La Cabaña tiene 190 y algo, ¿no? Uh-huh. Entonces tú te pones a sumar y vas sumando y te vas dando cuenta, servicios industriales, el catering de comedores industriales, tiene 400. Entonces cuando tú dices, no, me quedé corto. Estamos hablando entonces ahora de 4 a 5.000 personas como una medida conservadora, por decirlo algo, ¿no? Eso es directo, porque no hablamos de los indirectos. Los indirectos son incuantificables, no es una cuestión tangible, ¿no? Entonces, es una situación social bastante importante y bastante ruda, ¿entiendes? Y que puede generar más conflictos todavía, ¿entiendes? Y que lamentablemente, pues esta es una situación que se suma a incontables problemas que ha tenido el sector comercial en la entidad. Totalmente. Nosotros el año pasado fuimos afectados, hasta por el cono monetario. Hasta por el cono monetario. Entonces, esa situación va sumando, y la situación de 16.000 comercios que comenzaron a contarse cuando yo comencé la gestión en agosto del año 2015, ya estamos contando menos de 14.000. ¿Entiendes? Antes de esto. No sabemos todavía qué está ocurriendo. Por ejemplo, la colonia china nos decía esta mañana que 62 comercios fueron afectados nada más con ellos. Entonces, realmente la cifra de 138 puede ser... Puede ser más. Claro. ¿Entiendes? Puede ser mucho más. Bueno, es precisamente las acciones que vamos a tomar. Ya el viernes tenemos una reunión, estamos haciendo una invitación para que aquellas empresas que están afectadas por estas acciones, bueno, manifiesten, pues, qué fue, para poder cuantificar, valorizar, ¿verdad? Y poder entregarle al Ministerio de Finanzas una cifra y una información fidedigna para que, bueno, que los recursos financieros que se
se vayan a disponer o se tienen dispuestos ya para ayudar, paliar o contribuir con esto, la solución de este problema, bueno, se haga lo más pronto posible. Así es. Está también en cabina, les decía, amigos, tenemos a Betty Amadío, ella es directora ejecutiva de las empresas Amadío, una empresa con 50 años en la entidad, una empresa que además pues todos la conocemos porque todos somos consumidores de los productos Amadío. Yo creo que no hay ninguna familia venezolana que no haya probado nunca algún producto de Amadío. 75%. 75% del consumo. Del Yo no consumo. sabía esa cifra. En el estado Carabobo. En el estado Carabobo. Un posicionamiento increíble, además porque la calidad de los productos Amadío pues ha ganado el corazón de muchísimas familias venezolanas. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, un honor estar aquí acompañada de esta gente tan importante. Pues sí, pues afectados muchísimo con lo que ocurrió la semana pasada. Pues yo no sé, hablaban aquí de saqueo, vandalismo, eso fueron unos delincuentes, de verdad, en nuestra empresa. Esos actos fueron durante la noche del martes, la madrugada del miércoles, la tarde del miércoles, la noche del miércoles y la madrugada del jueves incluso. Todavía el viernes, cuando llegamos a la empresa, todavía conseguimos algunas cositas tontas pues que ya no era, digamos que hubo una incursión masiva, ¿no? Pero algún raterito que aprovechó pues los boquetes que estaban abiertos por la parte de atrás que probablemente pues ingresaron a nuestra empresa. Tuvieron más de 48 horas de saqueo de sus empresas. No fueron continuos, ¿no? Eso empezó el martes en la noche. En ese momento nos comunicamos con la Guardia Nacional. Ellos nos prestaron apoyo. La primera incursión fue, yo creo que se pudo evitar. Luego a las 11 de la noche aproximadamente, no tengo las horas precisas, y luego volvieron en la madrugada del miércoles. Entonces, bueno, ya el miércoles en la mañana nosotros nos apersonamos ahí, los gerentes, y gracias a Dios en ese momento, dentro de toda la preocupación de los daños que pudiesen haber causado, se habían metido en la planta, pero no habían tocado el edificio administrativo, la parte de oficinas. Curiosamente, pues pensábamos que lo primero que iban a saquear, o no sé cuál es la palabra, era la cava de productos terminados, donde teníamos 85 toneladas de productos terminados. Estaba full, la cava estaba llena porque los distribuidores no habían podido buscar retirar sus productos por miedo a que fueran pues saqueados ellos en el traslado de su mercancía. Entonces había muchos productos allí. Para que más o menos tengan una idea, la producción diaria en la empresa es de 20 toneladas, pero así como pues se va produciendo y se va entregando la mercancía. Abarcamos el 70% del mercado regional del estado Carabobo. Básicamente nuestra mercancía va mucho a las zonas populares. Es más común conseguir una mortadela Amadío pues en las zonas populares que probablemente vas a un supermercado de renombre y allí a lo mejor no consigues la mortadela. Es el producto más solicitado, es el que más gusta al venezolano. Sí. Y pues yo creo que es un ícono. Antes era la envoltura de la mortadela era amarilla, ¿no? Entonces todo el mundo quería la mortadela amarilla de Amadío. Y todavía pues era un producto, es un producto porque va a seguir siendo. Vamos a echarle ganas a todo esto para volver a nuestro mercado, a nuestra gente, pero muy solicitado, de verdad que sí, muy solicitado. Lo más admirable de esa historia, Amadío, que ya la había escuchado yo en estos días, era justamente escuchar que ustedes tienen toda la disposición de pasar este trago amargo, esta mala situación, esta penosa situación que lamentablemente ha ido en contra de todos estos años de esfuerzo, de trabajo, de posicionamiento en el mercado, de ese afecto que le tienen ustedes a Venezuela y Venezuela a la marca, y que estén dispuestos a levantarse nuevamente. Claro, es que más de la disposición es un compromiso
nuestra empresa quizás lo que diferencia de otras es que es una empresa familiar. Entonces, una empresa que fue fundada hace 50 años por mi papá, Tomaso Amadío, y mi tío Franco. Ya lamentablemente ambos fallecieron y entonces quedó en nosotros, en la segunda generación, el compromiso de continuar con ese legado, porque ellos han sido figuras ejemplares de honestidad y de trabajo duro. De hecho, el eslogan, la frase de mi papá que él nos decía siempre era trabajo, trabajo y más trabajo. Y desde pequeña, o sea, yo lo que veía en mi casa era que mi papá trabajaba de lunes a sábado y a veces de lunes a domingo. Incluso muchas veces los sábados cuando yo me iba con él para la finca y regresábamos y yo veía mucha gente en las casitas de la salida de la carretera que estaban reunidos afuera. Y entonces yo le decía a mi papá que por qué esa gente estaba ahí y no estaban trabajando. Y nosotros pues veníamos de la finca y llegábamos a la casa tarde y mi papá 3 veces a la semana llegaba a las 10 de la noche y entonces luego estaba mi tío que también pues eso fue una sociedad desde que llegaron. Primero llegó mi papá, después llegó él. Para mi papá quizás fue un poco más rudo porque él le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Él se vino dejando pues a su mamá y a sus 6 hermanos y su papá enfermo, sin nada. Él llegó aquí sin nada y bueno, y poco a poco pues fue logrando esto. Entonces, si bien nosotros no nos tocó vivir esa parte difícil, ellos nos supieron transmitir muy bien lo que eso significaba, ¿no? Lo que significaba que muchas veces él decía que no tenía nada para comer porque pues en aquella época el que tenía que comer era el papá antes que los hijos, no tener zapatos para ir a misa, no tener. Entonces, te lo inculcaron de tal manera que yo creo que eso uno se le metió en las venas. Entonces es un poco más que, es un compromiso que tenemos con los viejos, es un compromiso que tenemos con la gente de Valencia, del estado Carabobo, del país, porque no podemos pues flaquear en este momento. Además, mira, hemos recibido tantas manifestaciones de solidaridad y apoyo de la gente valenciana, de la gente que nos conoce, de la gente que quería a los viejos y que nos quiere a nosotros también, de nuestros mismos trabajadores. Increíble. Yo digo que lo más bonito que tiene nuestra empresa son nuestros trabajadores y siempre se los digo a ellos, Productos Amadío es lo que es gracias a ustedes. Es un apellido, pero a la final es un apellido que no somos nosotros la familia Amadío como tal, es que son todos los trabajadores, todos. Entonces, eso dentro de todo lo que significó para mí, porque quizás el miércoles llegamos a la empresa y vimos la planta un poco deteriorada, ¿no? Pero estaba todo, pero el jueves, cuando llegamos y conseguimos la magnitud de los daños, de los vehículos, de monitores, de cosas que, wow, o sea, entrar yo a la oficina de mi papá, que la habíamos dejado intacta. Mi papá falleció hace 2 años y pues yo lloré más el jueves. De verdad, te lo digo con el corazón en la mano, yo lloré más el jueves cuando yo llegué y vi cómo habían destruido, destrozado, parecía que había incluso como un ensañamiento, no sé, yo creo que lloré más ese día y dije, Dios mío, gracias a Dios los viejos no están aquí. Aunque ahorita les comentaba a ellos antes de entrar, seguramente si mi papá hubiese estado, él me hubiese dicho, Betty, tranquila, mira, yo viví en la Segunda Guerra Mundial y yo cuando salía a la calle, afuera de la casa, conseguía a mis vecinitos destruidos. Entonces, él siempre, eso nos enseñaron siempre, no es, ¿sabes? No es lo material se recupera, va a costar mucho, pues por supuesto que va a costar mucho, pero es eso, es la cantidad de personas que probablemente van a pasar pues un tiempo, nosotros nada más son 250 directamente, personas que directamente van a estar afectadas, pero duele que el mismo pueblo que tanto quiere su arepa con mortadela haya sido el mismo que entró a destruir, porque si estabas buscando comida, llévate la comida, pero no destruyas, porque ahora ¿cómo te la volvemos a hacer? Va a pasar mucho tiempo, no sé cuánto, de verdad, no sé cuánto tiempo va a pasar,
van a volver a tener la mortadela y eso es un compromiso que tenemos, la mortadela, el jamón. Ya tenemos una línea de salchichas de perro caliente, también vamos a sacar salchichas de pollo y a nosotros pues nos enseñaron a eso, a salir fortalecidos de las cosas que probablemente debieran hacerte decaer o hundirte. Hemos tenido experiencias muy duras en la familia que las hemos superado y creo que esta no va a ser la excepción. Betty, ¿tienes idea de cuánto es en metálico, en dinero, las pérdidas aproximadamente? ¿Ustedes manejan alguna cifra de las pérdidas? Mira, de verdad no, todavía no. Pues serán millonarias, de verdad que las pérdidas no las hemos es muy difícil. Se está trabajando en eso, pero es que nos quitaron todo lo que era también computadoras. Logramos, gracias a Dios, rescatar algunas cositas. Los muchachos de planta están pues con sus informes y todo, pero de verdad decirte el monto en bolívares, no, es que cualquier cifra que te diga es una... ¿Las empresas aseguradoras cubren estas situaciones? Mira, no. Cubren si tienes un seguro que sea específicamente para maquinarias, pero no cubren este tipo de eventos vandálicos, de motines y esas cosas, no lo cubren. Bueno, Betty, realmente en tu caso, que ya lo había escuchado en otros medios y además en reuniones en nuestro sector empresarial, debo decir que me alegra y me regocija muchísimo que realmente tienen la cultura del trabajo, esa cultura europea que viene también de la familia, de mi familia, que nos enseñan desde chiquitos, como tú dices, a trabajo y más trabajo. Sí. Y quizás esa es una de las herencias más hermosas que llevamos los que somos hijos de europeos y que somos venezolanos y que sabemos que nuestros padres son más venezolanos que nosotros porque aman a este país, porque hicieron lo que hicieron y lograron producir en este país, lograron levantar a sus familias en este país. Y yo creo que el sector empresarial tiene una gran fortuna al tener tantas empresas familiares y tantas empresas que han surgido de esas iniciativas y esos emprendimientos de esos europeos que vemos en panaderías, en industrias, en portugueses, italianos, españoles, que realmente vinieron con muy poco dinero y durmieron en galpones, mi papá también, y lograron levantar empresas y nos han enseñado a todos los venezolanos a que no hay nada que pueda derrumbar realmente a un trabajador, a una empresa que tenga la seriedad, el compromiso con su gente, el compromiso con un país. Y pienso que ese es el caso de Empresas Amadío. Y en lo personal y desde esta tribuna de Venezuela Empresarial, pues cuenten con todo el apoyo que podamos darle. Y bueno, vamos a unos breves mensajes comerciales, ya vamos a regresar con Venezuela Empresarial. Amigos, hoy sábado por 105.3. Amigos, estamos de regreso en Venezuela Empresarial. Les recordamos que puede comunicarse con nosotros a través de @BE Piso Empresarial. @BE Piso Empresarial es nuestra red social en Twitter, donde usted puede hacer comentarios, consultas, opiniones o incluso relatarnos su caso, porque la próxima semana pues vamos a estar nuevamente haciéndole seguimiento a cualquier situación que pueda estar afectando al sector productivo nacional. Les recuerdo que estamos en cabina con Guillermo Manasalva, presidente de la Cámara de Comercio, y recibimos en este momento también en cabina a Tianitza Romero de Lácteos La Cabaña. Bueno, amigo Guillermo, conversábamos en el segmento anterior acerca de cualquier cantidad de personas que están afectadas por estos actos vandálicos o saqueos que realmente pues son actos delictivos, muy graves, sumamente graves, y que no podemos permitir como sociedad, como país y muchísimo menos como nación. Te pregunto, ¿qué han dicho y cuáles son las promesas o las estrategias que tiene el sector oficial, las instituciones del Estado para hacer frente a estas situaciones? Bueno, yo voy a comenzar con algo concreto que se hizo el día lunes en una reunión que invitó pues el alcalde de la ciudad de Valencia, y
Miguel Cochola. Y bueno, ahí nos ofreció en primera instancia que a partir de ese lunes estaban exonerados del pago de impuestos en 100% las empresas que estaban afectadas y que podían demostrar bueno, el hecho en sí, pues como tal. Y le preguntamos que cuánto tiempo iba a durar eso. Bueno, en el tiempo que fuera lo suficiente para poder recuperar, que permitiera recuperar a las empresas el nuevo desenvolvimiento, ¿no? Y al mismo tiempo nos ofreció en ese momento el proyecto de ley de ordenanza en el que ya va a ser no una disposición administrativa, sino una ordenanza va dirigida a este tipo de acciones para ver de qué manera puede usar, ojalá que no ocurra y que no se tenga que utilizar esa ordenanza, ¿no? Así mismo se lo dije yo ese día. Y en la mañana de ayer, ¿verdad? Estuvimos en el Capitolio de Valencia, invitados por el gobernador Ameliachi, por la visita del ministro de Finanzas, Rodolfo Lagos, y del presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad. En esa reunión, bueno, fuimos con ciertas expectativas, pero al mismo tiempo con incertidumbre, ¿no? Pero ya teníamos una información previa de lo que había ocurrido en Bolívar a principios de año y la respuesta que le habían dado a los comerciantes de Ciudad Bolívar, que son en el orden de las 400, y que, bueno, que estaba fluyendo pues la ayuda oficial al respecto. Y con esa esperanza, si se quiere, en las manos, fuimos esta mañana y encontramos alta receptividad por parte del ministro, por parte del presidente del banco, y la disposición del gobernador de canalizar las acciones del comité que se nombró un comité ahí mismo, de los que estábamos presentes. Nos dijeron que teníamos que presentar para la semana que viene ya números precisos, veraces, bien establecidos, con toda la información que se necesita. E incluso se nos pidió que presentáramos eso porque la Guardia Nacional iba a entrar a cotejar y a darle, si se quiere, el visto bueno a la información, porque van a como se dice, señalizar o colocarle algo a los negocios, porque fíjate, hay cierto temor a de que no vuelvan a ocurrir hechos como eso. Claro. Entonces, eso también está dentro. La Cámara Industrial les planteó un sistema de seguridad que ellos tienen dentro del esquema de la Cámara de Industriales, a la cual nosotros le dimos apoyo, ¿verdad? Porque nosotros no lo tenemos. Y la Guardia quedó para ver de qué manera se podía implementar ese tipo de mecanismo. Bueno, ojalá se concrete como se ha concretado en el Estado de Bolívar las ofertas por parte del ciudadano ministro, quien habló de que ya tenía en fondo 15.000 millones de bolívares, ¿no? Cosa que considero particularmente que es poco, ¿no? Y el presidente del banco estaba diciendo que ellos estimaban entre unos 15, 20 millones de dólares. Y yo tengo esa cifra, sí la tengo cuantificada, coincidía porque nosotros la tenemos entre 10 y 15 millones de dólares, la estimación. No estamos hablando de cifras concretas. Bueno, ojalá que eso sea efectivo. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Desde hoy comenzamos a llamar a los afectados para hacer esa revisión importante, que es importante entregarla, y decirle al gobernador Ameliachi, bueno, aquí está, ya cumplimos, ahora esperamos que usted también cumpla. Perfecto. Tenemos a Tianitza Romero, ella es de Lácteos La Cabaña. Tianitza, bienvenida a Venezuela Empresarial. Buenas tardes, Mari, gracias por tu invitación. De verdad que para mí es un honor estar compartiendo aquí con todos ustedes. Y bueno, vienes representando a Lácteos La Cabaña. Otra lamentable historia de estos actos que ha ocurrido. Sí. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál es tu resumen de ese hecho? Bueno, el día martes, como ocurrió en el revuelo en la zona sur,
Lácteos La Cabaña fue una de las empresas que sufrió unos daños bien considerables, y todo ocurrió a partir de las 8:30 aproximadamente. Llegó un grupo muy grande o sea, estimamos que más o menos 100 personas, mucho más de 100 personas, pero con un vehículo rompieron el portón principal, y por ahí entró primero la camioneta, los motorizados, armados, y un tumulto de personas aledañas pues a la empresa. Eso fueron horas terribles, porque nosotros trabajamos por turnos rotativos, y allí había aproximadamente 15 personas y el personal de protección física. Pero un personal de protección física que no tiene armas, no tiene nada. Tuvieron que dejarle el paso libre. Nuestro personal tuvo que huir por saltar paredones y resguardar su vida, pues, que era lo más importante. Te quiero decir que los destrozos fueron terribles. Tampoco tienen cuantificadas las pérdidas. No las tenemos cuantificadas aún. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Nosotros, nuestro lema es el bienestar de nuestros trabajadores, y en la reunión que estuve con el presidente de la empresa, uno de los dueños de la empresa, me entró de verdad como te digo, como una satisfacción de continuar apostando al país, continuar de que de esto nos vamos a levantar. Me decía, yo he perdido familiares que no los voy a tener, esto es material, esto vamos a ver cómo nos recuperamos. Y eso de verdad que me dio una emoción muy grande. Claro. Es para nosotros un poco complicado, pues, porque es mantener una nómina de 195 trabajadores. Es una empresa pequeña. Para los que no conocen Lácteos La Cabaña, ¿qué produce Lácteos La Cabaña? ¿Cuáles son esos productos que la gente tiene en sus casas de Lácteos La Cabaña? Bueno, nosotros ahorita los productos que están saliendo al mercado, fabricamos quesos, pero industriales. Nuestro target es Polar. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Kraft, Génica, porque se le fabrica, su materia prima se la hacemos nosotros a ellos, y ellos se encargan de hacer sus presentaciones. Tenemos otra presentación que es los fundidos y el queso rallado. Esos son nuestros, por ahora, ese es lo que producimos. Teníamos línea de polvo, pero debido a los problemas que hay en el país y en la adquisición de materia prima, nos hemos visto mermado, que podamos, esas áreas las hemos ido cerrando. Claro, entonces por eso yo digo que este es otro lamentable daño que se le hace al sector productivo. ¿Cuál es el mensaje que Lácteos La Cabaña le da a otras empresas con ese apostar en Venezuela a levantarse, así como nos relató Productos Amadío? Ustedes también tienen esa fortaleza. También, claro, le decimos, vamos a continuar, seguimos apostando a Venezuela. Bueno, Venezuela es un país hermoso y tenemos todas las posibilidades, a pesar de las circunstancias, tenemos que salir adelante. Así es. Muchísimas gracias, tía Nitza. Ya nos quedan pocos minutos del programa. Quería brevemente, Guillermo, que me dijeras, cuando decimos recomendaciones a los empresarios, a los comerciantes, a aquellas personas que están sacando de los centros comerciales la mercancía por miedo a los saqueos. ¿Cuál es la recomendación que da la Cámara de Comercio puntualmente? Bueno, en primer lugar, yo les recomiendo que se queden en el país, que esto es un par de ejemplos importantísimos de emprendimiento y de creencia hacia el país. Eso es lo primero que les pido, ¿no? Y segundo, bueno, hay que buscar la manera de implementar mecanismos de seguridad que nos apoyen a los organismos gremiales para que le damos la cara
a las entidades y a los organismos de seguridad del Estado, al gobernador Ameliachi, al ministro de Finanzas, al ministro de Industria y Comercio, para que nosotros no nos sintamos solos cuando estamos, si se quiere, bregando, que ellos cumplan con su deber y nos protejan a todos, porque ese es el deber. Así es. Esa es la imagen, pues, lo que le pedimos a ellos para que nos acompañen. No nos dejen solos, que nosotros no los vamos a dejar solos. Así es, además porque para eso son las cámaras y las Correcto. asociaciones, para que en estos momentos pues trabajemos conjuntamente. Bueno, amigos, vamos a hacer las conclusiones del programa con el doctor Arquímedes Román. Arquímedes, hemos tenido un programa bien interesante en Venezuela Empresarial. ¿Cuáles son tus conclusiones acerca de lo que hemos conversado hoy? Mira, algo muy grave está ocurriendo en Venezuela. Estos saqueos son una luz de alarma. No sé si es una luz amarilla o es una luz roja de que estamos en una situación sumamente grave. Cuando saqueos como estos se producen, y hemos visto que esto ocurre únicamente en situaciones de guerra, en situaciones de catástrofe o en situaciones en las cuales la ley desaparece, el respeto desaparece, el orden desaparece, quiere decir que estamos en una situación sumamente grave. Y eso lo hemos venido diciendo. Venezuela está consciente de que es una situación sumamente grave y de que esto tiene necesariamente que cambiar, porque el país no puede resolverse por la vía del saqueo. El país tiene que reconstruirse en base al trabajo creativo, a la iniciativa constante y al esfuerzo de muchísima gente. Pero esa muchísima gente necesita que haya el estímulo, que haya la confianza, que haya ley, que haya respeto, que haya democracia, que haya institucionalidad. De tal manera que estos saqueos que han ocurrido en Valencia deben ser una alarma que debe tomarse muy en serio por todo el país, tanto el gobierno, por la oposición y por toda la población, de que esto hay que detenerlo. Hay que hacer un cambio importante, porque si seguimos con los saqueos, estamos entonces a punto de entrar en una situación todavía peor, que es una cosa que da miedo mencionarla, pero hay que decirla, que es una guerra civil de tercera generación, algo a lo cual todo nos da horror de que se pueda llegar a esto. Señores, esto hay que detenerlo, hay que ponerle un parado a esta situación y hay que hacer un llamado a todo el mundo para que contribuyamos a que le encontremos una solución democrática a esta grave crisis que vive el país. Así es. Bueno, Arquímedes, yo coincido con tus palabras. Además, pues bueno, ya para finalizar esta hora del día de hoy en Venezuela Empresarial, queremos decirle a todas las personas y a todos nuestros empresarios, al sector productivo nacional, que debemos estar atentos no solamente en lo que nos ocurre puertas adentro en nuestras organizaciones, sino lo que le pasa a cualquiera de nuestros compañeros, a cualquiera de nuestros competidores, a los colaboradores, al resto de las empresas. Porque a veces pensamos que lo que le ocurre a otra persona, pues no me va a ocurrir a mí. Nos creemos exentos, nos creemos inmunes al daño social, al daño económico, al daño político, a los daños que están ocasionándose lamentablemente de una manera vertiginosa en nuestro país. Y es el momento de que realmente estemos atentos a la solidaridad, a la empatía, a trabajar juntos, a trabajar agremiados, a trabajar en organizaciones, en instituciones como la que representamos, por ejemplo, la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industriales. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder trabajar realmente en bloque. En el momento en el que sepamos que solamente de esa manera, de juntos, con un solo discurso, con una sola visión, vamos a fortalecernos, porque cada quien por su lado no va a lograr soluciones realmente que puedan resolver a corto plazo esta situación angustiante que tenemos en Venezuela, pues no vamos a tener soluciones particulares. Así que bueno, vamos a trabajar juntos, amigos. Nosotros queremos una Venezuela de primera, una Venezuela empresarial, lo decimos semanalmente en este programa,
para ejecutivos empresarios, para emprendedores, para los comerciantes, para los profesionales. Nosotros necesitamos una Venezuela que produzca, una Venezuela que pueda levantarse, que pueda ser una potencia económica. Y nosotros lo hemos demostrado que nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros los venezolanos somos personas sumamente creativas y tenemos herencias culturales que realmente tenemos. Este es el momento en el que tenemos que aprovechar. Así que bueno, nos despedimos, amigos, en los micrófonos. Les habló Mari Menuto. Estoy acompañada como siempre por mi amigo el doctor Arquímedes Román. Somos asesores de empresas, así que bueno, y tenemos invitados de lujo hoy. De verdad agradecemos el mensaje de las personas que hoy nos acompañaron en el programa para que podamos tener realmente una Venezuela diferente, una Venezuela empresarial muy, muy pronto. Amigos, recuerden ponerse en contacto con nosotros, @BE Piso Empresarial. Y, por supuesto, seguir siempre nuestra programación en Unión Radio 105.3. Hasta la próxima semana.